Buenos días para todos, profesora Caterine. Mi nombre es Brian Steven Suárez García, del grado 10-2 del Colegio Palomino Rivero. Y hoy vamos a explicar tres sistemas importantes que hicimos el periodo. Comenzamos con velocidad y velocidad media. Ahora seguimos con velocidad y aceleración media. ¿Qué es? ¿Qué significa esa palabra, ese título? Significa que un cuerpo siempre se mueve de forma específica. Ejemplo, como un carro. Un carro tiene una velocidad, pero él también sube o baja la velocidad cuando haya una curva o una bajada. Cuando analizamos la forma en que se mueven, surgen diferentes movimientos, pero sin duda algunas que tenemos en común, que es que siempre hemos hecho diferentes movimientos cuando caminas o o realiza un recorrido. En este es como en qué cambios de distancia versus tiempo. Ahora, ese significado que es pendiente de una recta, es un tema muy específico para este tema. En la pendiente de una recta es la tangente de un ángulo, de forma la recta con la dirección positiva del eje de axis, como acá tenemos un eje que es P1, que es X1 y Y1, y X2 y Y2, que es cómo se hace. Son puntos de una recta no paralela, sino el eje Y es una pendiente de M que tenemos. Mire la siguiente fórmula. Esta es la fórmula para hacer la pendiente en una recta. Eso es muy fácil. Ahora vamos a hacer matemáticamente cómo se hace en números para que se explique mejor. Miramos la fórmula como está acá, que es YF y XF y Y1 X1. Matemáticamente un ejercicio que era sobre la pendiente 1, X1 Y1 X2 Y2. Esta fórmula matemáticamente se hace que aquí tenemos ya explicado bien. Miremos que la X2 va aquí de primera y este va aquí abajo. Cada número tiene su lugar específico, y en esta operación lo que hacemos es que restamos los dos números, como acá restamos, que nos da 1 y 1, y en esta parte que podemos dividir. Y si podemos simplificar, pero en ese momento no podemos simplificar, lo que hacemos es pasar ese número aquí, que 1 dividido en 1, que nos da 1. Esa es la fórmula de la pendiente. En esta tabla que nos dice, nos da unos datos, que esta tabla es de velocidad versus tiempo. Acá tenemos T, que es horas, B, que es kilómetros por hora. Acá tenemos un carro que él sube una velocidad de 0, de a 1, de 1, 2, 3, 4, 5, y acá de 8, de 80, que es 80, 160, 204 y etcétera. Aquí nos dice que el carro sube una velocidad, va sobre una trayectoria de línea recta sobre la velocidad de constante. Esta gráfica se le puede llamar MRU, que miramos que, por ejemplo, cuando un carro tiene una velocidad constante, que él va subiendo, y acá nos da un dato. ¿Cómo hacemos? Lo que debemos sacar es sobre las pendientes, como esta con esta con esta. Nosotros ya escogimos unas pendientes de los datos que nos dieron, que era velocidad versus tiempo. Nosotros cogimos 0, 0 y 3, 204. Esta operación es muy fácil. Este número se coge hasta acá y este aquí, este en la fórmula acá y este aquí. Lo que hacemos es sacar una fórmula, restar los dos, este con el 240 menos 80, que nos da 240. En esta también lo hacemos acá en el abajo, que nos da 3.
debemos sacar en esta fórmula 5 pendientes, que ya la hicimos, que cogimos dos datos específicos que en la tabla, que 400 menos 320 que nos da 80, 5 menos 4 que nos da 1. Ahí lo que hacemos aquí en cada de esas pendientes es dividir, que todas las pendientes que de los datos nos debe dar solo el mismo dato. 240 dividido en 3 que nos da 80. 80 dividido en 1 que nos da 80. 160 dividido en 2 que nos da 80. 320 dividido en 4 que nos da 80, etcétera. Todas las pendientes nos debe dar el mismo dato para que la tabla nos dé que nos quede bien. Miramos que en la tabla debemos hacer una tabla, una gráfica que el tiempo está en fórmula de x, de la x que miramos acá, x y y. Debemos que aquí copiar los mismos datos, siempre dar el mismo espacio. Acá también lo que hacemos es unir, que acá 0, 0, que nos da aquí 0, 1, 80. Miramos acá que nos da 1, subimos donde está, nos da 80, subimos, da otro punto aquí que nos da 260. Ponemos acá 2, subimos hasta llegar al punto 160, forma recta y etcétera. Cuando ya unimos todos los datos, hacemos con la regla, subimos De ahí, sácalo de ahí. y hacemos la recta. Allá hacemos la recta. Debemos poner muy bien esa recta, escribir velocidad versus kilómetros por hora, tiempo en horas, poner la X y la Y. Esta recta se le puede llamar MRU, que es velocidad constante, línea recta. Con eso concluimos. Muchas gracias. Ahora seguimos con el segundo tema, que es parábola e hipérbole. Comenzamos con la parábola. ¿En qué consiste la parábola? La parábola es un conjunto de todos los puntos de un plano que son equidistantes de un punto fijo llamado foco o de una recta fija llamada directriz. Aquí tenemos unos elementos principales de la parábola. Aquí en el foco, que se identifica con la F, que es el punto fijo, la directriz, que se identifica con la D, que es la línea recta fija, donde se sostiene. El eje es la línea que pasa por el foco y es perpendicular de la directriz. Vértice es el punto vértice, que la vértice miramos acá, que es el punto medio del segmento que van del foco de la directriz. El lado recto es el lado recto, miramos acá, ese segmento perpendicular del eje que unen de dos puntos en forma de la parábola pasando en el foco. Aquí tenemos unas ecuaciones de la parábola que tiene su posición hacia donde abre su ecuación y su valor. Miramos que está aquí, que está en horizontal. Cuando está en horizontal, la horizontal es en forma de derecha. Si está en horizontal es en derecha, que es x elevado al cuadrado en 4ax. Cuando está horizontal, que es izquierda, que está en x cuadrado menos 4ax. Cuando está vértice de arriba, un ejemplo, aquí, cuando acá está el vértice de arriba, que es acá es positivo, negativo y negativo. Vértice arriba, que es a elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado con 4ay. Vértice abajo, que es acá debemos tener menos
porque está en el vértice abajo. Miramos acá. Y ahora vamos a mirar bien con la gráfica específica para que entiendan mejor. Miramos aquí que acá tiene la directriz y el foco. Lo más importante, la directriz y el foco, que está en forma de horizontal derecha, que es positivo, y horizontal izquierda, que es negativo. Miramos la ecuación, que es x elevado al cuadrado 4x. Miramos en la fórmula de arriba, que es positivo, que tiene su directriz y su foco. Acá también su vértice abajo, que tiene su directriz y su foco, que es negativo, forma negativa. Ahora seguimos con el segundo tema, que es parábola e hipérbole. Comenzamos con la parábola. ¿En qué consiste la parábola? La parábola es un conjunto de todos los puntos de un plano que son equidistantes de un punto fijo llamado foco o de una recta fija llamada directriz. Aquí tenemos unos elementos principales de la parábola. Aquí en el foco, se identifica con la F, que es el punto fijo. La directriz, que se identifica con la D, que es la línea recta fija, donde se sostiene. El eje es la línea que pasa por el foco y es perpendicular de la directriz. Vértice es el punto vértice, que la vértice miramos acá, que es el punto medio del segmento que van del foco de la directriz. El lado recto es el lado recto. El lado recto, miramos acá, ese segmento perpendicular del eje que unen de dos puntos en forma de la parábola pasando en el foco. Aquí tenemos unas ecuaciones de la parábola que tiene su posición, hacia donde abre su ecuación y su valor. Miramos que está aquí, que está en horizontal. Cuando está en horizontal, la horizontal es en forma de derecha. Si está en horizontal es en derecha, que es x elevado al cuadrado en 4ax. Cuando está horizontal, que es izquierda, que está en x cuadrado menos 4ax. Cuando está vértice de arriba, un ejemplo, aquí, cuando acá está el vértice de arriba, que es acá es positivo, positivo, negativo y negativo. Vértice arriba, que es a elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado con 4ay. Vértice abajo, que es acá debemos tener menos porque está en el vértice abajo. Miramos acá. Y ahora vamos a mirar bien con la gráfica específica para que entiendan mejor. Miramos aquí que acá tiene la directriz y el foco. Lo más importante, la directriz y el foco, que está en forma de horizontal derecha, que es positivo, y horizontal izquierda, que es negativo. Miramos la ecuación, que es x elevado al cuadrado 4ax. Miramos en la fórmula de arriba, que es positivo, que tiene su directriz y su foco. Acá también su vértice abajo, que tiene su directriz y su foco, que es negativo, forma negativa. Ahora seguimos con la hipérbole. La hipérbole es la ecuación canónica de la hipérbola. Viene dada por una ecuación de centros, focos, vértice y el eje transverso.
Miramos una tabla sobre la ecuación que miramos que aquí cuando comienza en X es horizontal, este es en el eje X y cuando está en la Y, está en la forma de la vértice en ese eje X e Y. Sí, el centro siempre va en 0, 0. Focos se puede ser negativo o positivo, o también negativo positivo. Vamos a hacer un ejercicio para un gráfico a partir de la ecuación canónica. Primero debemos identificar si este dato es para horizontal o vertical. Y siempre si acá comienza con una Y, comienza en vertical. Primero bajamos el número. Siempre debe en raíz cuadrada. Este está identificado por A y ese por B. Matemáticamente son números, pero en letras siempre es acá A y B. Bajamos el número que es la B y debemos sacar la raíz cuadrada de 3 de 9 que nos da 3, la raíz cuadrada de 3 que nos da 1.7. La C es la que es esta, la C. Sumamos 9 más 3 que nos da 12. ¿Qué hacemos? Para sacar la raíz cuadrada hacemos la misma ecuación de arriba, que es raíz cuadrada de 12 que nos da 3.46. Nos falta algo, ya tenemos los datos de la A, B y C. Nos falta el lado de la lateral. Nos falta el resultado sobre el lado recto. El lado recto está en letra que podemos que es sí. Lado recto. Siempre debe haber el 2. Miremos acá que siempre este número 2 siempre debe estar en el lado recto. Miramos que la B y la C, que son los resultados de aquí, los resultados de la A y B, hacemos la siguiente operación. Debemos sacar la raíz cuadrada de 3. ¿Cómo debemos cancelar la raíz cuadrada con el 2? Va a ser así. Hacemos la siguiente operación, que ya cancelamos el 3. Cuando miramos que aquí hay un 3 y acá un 3, ¿qué hacemos? Cancelamos esos 3 y lo único que va a hacer es que está en positivo, lo pasamos acá y esta es la ecuación para hacer. Ya terminamos la ecuación, debemos hacer la gráfica. Ya la tenemos hecha. Ahora vamos a explicar paso a paso. Tenemos acá el dato de la A. Y este ejercicio es en forma vertical, la que hace los datos en forma vertical. Miramos acá en forma vertical. En la A, que es raíz cuadrada de 9, que es 3. Contamos 3 arriba, 1, 2, 3 y 3 abajo, 1, 2, 3. Hacemos un punto, pero en la forma del B, que nos dice raíz cuadrada de 3, que nos da 1.7. Lo que hacemos es contar en la forma horizontal 1.7. 1.7 acá y 1.7 y acá también 1.7, contar 1.7 y acá 1.7. Hacemos un cuadro, colocamos los 4 puntos, los unimos, están en forma rectangular. Nos falta la C. La C es nos dice 3.4.
la C, raíz cuadrada de 12 que nos da 3.4. Lo que hacemos es contar esa forma vertical, contamos 3.4, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Ponemos un punto, otro punto acá, que es el foco 1, foco 2. Pero nos falta la última parte, que es la línea recta. En esta parte nos da un resultado de 2. Lo que hacemos es que ya tenemos acá el foco, nos toca dividirla en 2, que 1 y 1, que nos da el 2, 1, 1, por ejemplo, que nos da 5. Lo que hacemos es 2.5 y 2.5, y acá nos da un 2, que 1 y 1. Hacemos la línea bien recta, y en el punto A lo que hacemos es en esta parte, para uno saber más, cogemos la regla de punto a punto y le hacemos la línea tan, para después hacer la forma para hacer la parábola. Cuando ya hacemos la línea, no debemos pegarnos, hacer encima de la línea, sino lo posible es acercarnos a la línea, no pegarnos así encima de la otra, no. Miramos. Con esto terminamos la parábola e hipérboles. Ahora seguimos con el siguiente tema. Que es medida de dispersión, que es un poquito más largo. Ahora seguimos con el tercer tema, que es medida de dispersión. ¿En qué consiste esta medida? Consiste en que nos dan unos datos, que estas son las marcas de clases. Para hacer esta tabla, como miramos acá, esta tabla, debemos tener tres cosas principales, que es el rango, intervalo y amplitud, que son identificadas con la RKA. El rango, ¿cómo se hace el rango? El rango es con el número mayor y menor, se resta con los datos. Buscamos el número mayor de los datos, que es 22, número menor, que es el 13, se resta matemáticamente, así es, que es 22 menos 13 igual a 9. Ese es el rango. Ahora seguimos con el intervalo. El intervalo es el número de casillas que vamos a hacer. ¿Cómo se hace el intervalo? Más reconocida como la regla de Stroop, que es como la que miramos acá, que es 1 más 3,322 longitud. Este número, ¿por qué está ese número? Es la cantidad de números que hay en los datos. Hacemos la siguiente operación, que es 1 más 3,322 la longitud de la cantidad, y 20 la cantidad de los números que nos dan, que es 5.322. Miramos acá que es 5.32. Siempre nos debe dar un número exacto, que lo podemos aproximar al número más cerquita que hay, que es 5, el número menor, que es 5. ¿Eso en qué consiste este intervalo? De la cantidad de los cuadritos, que da 5, ya. Seguimos con la tercera, que es amplitud. La amplitud se divide con el rango con el intervalo, que es 9 dividido en 5 igual a 1.8. Para ser más fácil, acá nos sale un número decimal, ¿sí? Nos debe aproximar para que quede más fácil y más entendible, que es el 2. Debemos aproximar el número más cerquita que al 1.8, que nos da el 2. Ahora ya tenemos los intervalos, que es 5. Debemos hacer 5 casillas, bajando 5 casillas. Y ahora la amplitud. La amplitud es el espacio entre los dos intervalos, que miramos que acá es el 2. Siempre debemos comenzar con el número menor, que es el 13. 13
contamos 2, que nos da 15, bajamos el 15, 17, 17, 19, así sumando en 2 en 2. Comenzamos con la X, que es la marca de clase. ¿Cómo se hace la marca de clase? Se suman los dos números de intervalos, se suman se suma, y el dato que nos da con la suma lo dividimos con 2, dividimos el 2, lo dividimos los dos y es el dato. Miramos acá que es 13 más 15 que nos da 28, dividido en 2 que nos da 14, ponemos acá 14, acá también lo mismo, 15 más 17 que nos da 32, dividido en 2 que nos da 16, y así son todas. Ya tenemos los datos de la marca de clase, que es 14, 16, 18, 20, 22, ya que lo sumamos y lo sumamos, y el dato que nos da lo dividimos en 2 y ese es el dato que nos da. Ahora seguimos con la frecuencia absoluta. ¿Cómo se hace la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta ¿cómo dice? Es la cantidad de números que hay del 13 hasta el 14. ¿Por qué pongo esta cosita? Esta cosita que es así, que del 13, número anterior el número anterior del 15, que es 14. La cantidad de números hay del 13 al 14. Ahora aquí también vemos la cantidad del 15 hasta el 16. Números que hay del 13 al 14. Miramos que en la tabla, miramos que hay una, 2, 3, 4. Hay 4. Lo ponemos acá y así son todas. Del 15, número anterior del 17, que es 16, buscamos aquí que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8 y 9. Y continuamos con las mismas. Ya tenemos todos los datos de la frecuencia absoluta. Lo último que hacemos es sumar los datos de la frecuencia absoluta, y que si nos queda bien, vemos que sumando todo eso nos debe dar la cantidad de números que hay en los datos que nos dan. Sumamos 9 más 9, 4 más 9, 3 y 1, que nos da 20. Ahora hacemos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta ¿cómo lo hacemos? Es dividir 4 con la cantidad que hay acá de la sumatoria. 4 dividido en 20, que nos da 4 dividido en 20. 4 como acá. 4 dividido en 20, que nos da 0.2. Lo mismo, 9 dividido en 20, que nos da 0.45. Así son todas. Lo hacemos. Ya hicimos todos los datos, que es 3 dividido en 20, que nos da 0.15, 3 dividido en 20, que nos da 0.15, 1 dividido en 5, en 20 nos da 0.05. ¿En qué hacemos en la última parte de la frecuencia relativa? Lo que hacemos es sumar todos los datos que nos da acá en esa casilla, y que lo que nos debe bien es 1, o si no 0.99. Sumamos todos los datos que hay acá, los sumamos y nos da a dar 1. En la última casilla, que es la frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo hacemos la última casilla? En la frecuencia absoluta acumulada hacemos lo siguiente: es poner, sumando, por ejemplo, pasar este número hacia acá y después sumar 4 más 9, que nos da 13, 13 más 3, que nos da 16, 16 más 3, que nos da 19, y 19 más 1, que nos da 20. Esta parte es un tema muy importante, ya que si acá nos da en la última clase, último renglón, si nos da 20, es la cantidad de números que hay acá, nos puede dar el resultado bien. Con esto concluimos
la medida de dispersión. Muchas gracias para todos. Con eso concluimos el video. Muchas gracias para todos, profesora Caterina.